Muy buenas, queridos amantes, aventuras, soy Onimucha y estamos en un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition. Esta vez sí estamos con Kega. Ahí está con la manita. Gente, ha pasado casi una semana, no entera, pero casi una semana desde el último vídeo. Cristina sigue mala. Cristina nunca se pone, nunca se recupera. Está mala in perpetuum. No me digas eso. Joder, tía, es que siempre está... ha pasado bastante tiempo, he estado farmeando como un loco, ¿vale? Voy a comprarme... Hemos subido un nivel, hemos comprado aquí bastantes cosas. Aquí, ¿vale? Hemos comprado aquí bastantes cosas. Creo que la de 490, creo que era 4000, ya me lo sacaste de memoria, ¿no? 4900, ¿vale? No, espera. Hemos comprado 4900 de estos, gente, ¿vale? Y hemos subido un nivel, ¿vale? Voy a comprarme la mejora de la chica esta, ¿cómo se llama? Josefine, para que, como ahora estoy todo el rato vendiendo, me he ido a diferentes mapas, mato enemigos grandes que me dan mucho equipamiento y lo vendo. Mato y lo vendo. No he ganado experiencia, he intentado no ganar experiencia o lo mínimo posible, ¿vale? De experiencia, para que, coño... ¿Sabe el problema que tuvimos la otra vez, gente? Bueno, antes de nada, me he hinchado a comprar también en el Emporio. Me he hinchado a comprar... ¿Cómo se llama eso? ¿Diagramas? Diagramas. Y me he comprado un diagrama que costaba 20.000 de la armadura esta, de la armadura majestuosa, ¿vale? De los diagramas de aquí. Todavía me queda una fecha por comprar. Pero bueno, que eran 800 aquí, ¿vale? Diagramas. Y vamos a comprar diagramas de leyenda. Diagramas de leyenda, ¿vale? Para eso tenía los 13.000. Creo que no tenemos nada más, ¿no? Creo que los diagramas de leyenda no... Ya que estoy iba a comprar los diagramas. Se puede comprar las armas. En verdad se puede comprar el arma, pero bueno, ya farmearé para las armas. Ya estoy viendo que tengo 13.000. He estado farmeando también un poquillo más, ¿vale? ¿Qué me compro por los 13.000? La verdad que Blackward está increíble. Está mirando a Blackward, de verdad, ¿eh? Está y súper mega hiper increíble, ¿eh? El arma. Está mirando las que se pueden crear. Y es que esta es increíble. 291. Es que la mejor es de 300 y pico. Es decir, se compara a un arma súper buena que tú te puedes crear. Es que es exagerado. 291 Blackward. Es que es exagerado. Voy a comprarme aplastarrocas. Voy a comprarme también un arco. Amor, ¿qué te gusta más? ¿El arco de Berserker o el arco de Grumman? No sé. Es de cuero. Vale, este gasta 8. Ah, vale, ataque e utilidad. Me gusta más ataque. ¿Vale? Me gusta más ataque. Vamos a comprar esto, venga. Y ya para la siguiente compramos unas cuantas más. A lo mejor para la siguiente... En verdad podía haber comprado estas dos y esta por el mismo dinero, ¿sabes? Pero bueno. Sé que me puedo comprar las armas, que están mucho más rotas. Y aparte, creo que a partir del 21 ya te las puedes coger. No, 23. ¿Todas son de nivel 23? Todas. Todas son de nivel 23. Los cinturones no valen para nada. Son las armas. Es decir, que la arma todavía, aunque yo me la compara por 17.000, es buena. Un mazo único de 309 o un arco de 225. Pero es que hasta el nivel 23 no puedo utilizar. No puedo usarla, así que una tontería. Y el problema que tuvimos en el antiguo vídeo, ¿vale? El problema que tuvimos en el antiguo vídeo, gente, es que no enviemos a Rosalinda, a Leliana y al Macho Men. No lo enviemos a ninguna misión, tío. ¿Por qué no lo llamas como Barry y le llamas Curly, ricitos? No, me coge bien. Perdón, gente, que estaba mirando el micro, que estaba de camino. El problema que tuvimos es que no empecemos ninguna misión. Me fui del vídeo porque era bastante tarde, los perros querían salir. Me fui, cortemos el vídeo, ¿vale? Y después de cortar el vídeo, ¿vale? No... Los perros querían salir, así que no hemos enviado en todo este tiempo ninguna otra misión, ¿vale? Voy a ponerme, como he dicho, porque ahora estoy mucho compra-venta con esto. Los mercaderes pagarán la Inquisición un 10% más por cada objeto que vendan. Es verdad que me puedo dar un puntito más ya, me lo puedo dar, ¿vale? O tener más pociones, pero es que prefiero, si al final entre vídeo y vídeo, para no grabar, farmeo un poco, ¿vale? Prefiero darme, por ejemplo, clientela de élite, que está genial. Me dan más dinero y aparte, ¿sabes? Me lo doy y ya está, ¿vale? Incluso fuera de cámara, si yo veo que farmeo mucho, me lo doy estos dos. Porque en verdad con los pergaminos de ese tío subes que no veas. Y los más caros, es verdad que son súper caros, pero seguramente te darán un nivel entero. Y yo creo que es la manera mejor para
para conseguir esto. Y después ya más pociones de salud y cosillas así, está muy bien. Y diagrama. Vamos a ver las misiones que ya tiene esta gente porque, joder, me da pena. Porque no lo enviemos a ninguna misión, tío. Pero esto sí que no quería hacerlo fuera de cámara. Todas las misiones las quiero que la veáis en la cámara, vaya, en grabación. Una oferta de los cuervos. Pues sigue. Ah, pues dejan 9 minutos. Un enano digno. 5 horas, vale, me parece bien, porque total voy a cortarlo. Debemos capturar a digno nosotros mismos, interrogarlo para saber cómo se infiltró en el feudo. Debería dar esta información a la guardia de Kirwall. Podrían arrestar a Digno, no, nosotros mismos. Pero primero si eso, que hay una de los cuervos que le vendría bien a Leliana, que son 9 minutos. Pero es que me voy a ir de todas maneras. 9 minutos, cariño. Yo no voy a quedarme dame guardado 9 minutos. De verdad queremos mezclarnos con los cuervos, nuestra gente puede encargarse de esto. Por desgracia, los cuervos son una realidad de la política antigua. Cumplirán el contrato, igual sabemos dónde están. Cooperar con los cuervos activados nos beneficia. Tienen más conocimiento que antes y disponemos de contactos si necesitamos su vida en el futuro. Me gusta Liliana. Y ya al terminar vídeo, dices tú que lo cojamos, ¿no? Completado. Recursos. Conseguir hierbas. Esto está todo hecho, ¿eh? El príncipe desea vengarse de cualquiera que haya emparado a Ander. ¿A Ander? ¿Ander? Es Kirwall, cariño. Ah, ¿qué ha pasado? Como acérrimo aliado de la Inquisición, luego vuestra ayuda en esta empresa para tomar el control de Kirwall antes que sufran. ¿Qué? La resistencia de la ciudad me ha mostrado su oposición. Olvida que solo hago esto por el bien de la ciudad y todas las marcas libres. ¿Qué dices? ¿Qué está...? Lee, empieza de leer. La peor parte del rebelión de los magos ha quedado atrás. Sin embargo, todavía andan sueltos los magos que lo empeoran todo. Lo que estoy en la capilla de Kirwall... ¿Qué? El fanático antes debe compadecer ante la justicia, aunque puede que ya no estén en Kirwall. Muchos sucios siguen en la ciudad. Es por eso que hizo invadir Kirwall para encontrar a Ander. No te apoyo. El príncipe desea vengarse de cualquiera que haya emparado a Ander. La capitana de la Guardia Belina lidera la resistencia de Kirwall. Con nuestra ayuda puede quebrar la voluntad de Sebastián y enviarlo de vuelta a Refugio Celeste. Es decir, este apoya a Beline. Sí. Lógicamente apoyamos a Beline. ¡Que le den por culo! Pero si a ti tú salvaste a Ander en vez de matarlo. No. Pero es que este dice que se está enfrentando a Sebastián. Sebastián se quiere apoderar de la ciudad. Ah, vale. Espera. Perdona, gente. Dice, es por eso que la resistencia de la ciudad me ha mostrado su oposición. Olvida que solo hago esto por el bien de la ciudad, de la marca libre. Como acérrimo aliado, ¿ves? Es decir, la resistencia de la ciudad lo hace la Guardia Beline. Y le ha mostrado a él, a Sebastián, la oposición. Vale, ¿qué opina de...? Tenemos una oportunidad beneficiada de esto. Beline se doblegará ante nuestra abrumadora fuerza. Si instruyamos a Sebastián como vizconde y agente de adquisición como... ¿Qué dices? Tenemos las ramificaciones diplomáticas si nuestros soldados forman parte del ejército conquistador. Digamos al príncipe que la adquisición carece de efectivo disponible. Tras la destrucción del refugio, ¿quién nos va a culpar? Cullen. Yo pienso apoyar a Beline para defender aquí igual. ¿Qué dice? Puede crear la voluntad de Sebastián y enviarlo. ¿Qué dice? A la mierda, Sebastián. Se va a enfrentar a... ¿Qué dices, tío? Uy, perdón, gente, no ve. Estoy nervioso. El príncipe desea vengarse. La capitana de ciudad Beline lidera la resistencia. Con nuestra ayuda puede quebrar la voluntad de Sebastián y enviarlo de vuelta al refugio celeste. Sí, está claro. Vale. Esta apoya a Sebastián, esta apoya a Beline y este nada. Vale, pues Beline. ¿Qué dice, Sebastián? Se ha fumado 3 porros. Vale, y por último, que aquí sí que tenemos, pues, para 3 tubos, conceder a la haya condole. ¿Qué se dice? Sí, me gusta Kuren. Recursos. Ayuda de Nevarra. Adopté una posición de fuerza. Enviemos un guardia personal con nuestro representante. Los Forcina tienen... Hagan una visita amistosa. Varios representantes pueden discutir el tipo de ayuda que prestarán. Me gusta Josephine esta vez. Sí. At your service. Qué gracia que te pone siempre cómo lo has completado, ¿eh? Gente,
Vámonos aquí. Vamos a guardar, ¿vale? Voy a salir y voy a guardar. Y nos vamos ya aquí. Prácticamente no hemos conectado nada más para esto, para hacer en modo historia. Porque seguramente mañana domingo, y si vamos en Pris du Lion, como ya dijimos, por el modo historia pega un poquillo más en Pris du Lion. Pega un poquillo más en Pris du Lion. Vale. Antes que ahora, por lo que ocurre en Pris du Lion, ¿vale? Y por lo que ocurre ahora en el... Pero es que siendo sábado... Y esto, que no sabemos lo que puede tardar, durante la semana tenemos menos tiempo, ¿vale? Porque como tenemos que sacar los perros y cosillas así, entre semana tenemos menos tiempo. Así que por cuestiones de agenda, preferimos hacerlo ahora. Preferimos hacerlo ahora y que tarde lo que tenga que tardar. Si tarda 3 horas, pues tarda 3 horas, pero al menos no, lo hacemos tranquilo y sin prisa, ¿vale? Entre 16 y 19, hostia, pues estamos justamente en el 19, así que está bien, por ahora. With an illuvion, Corypheus could cross into the Fade in the Illuvion. Indeed. The Inquisitor can attest that these artifacts still work if one knows how to use them. What happens when Corypheus enters the Fade? Why, he will gain his heart's desire and take the power of a god. Or, and this is more likely, the lunatic will unleash forces that tear the world apart. Morrigan tiene algo aquí encima del ojo que no sé si es una falla gráfica, pero lo tiene siempre. Creo que es algo, ¿verdad? Aquí que tiene aquí en la pestaña. Otro motivo para detenerlo, no podemos permitirlo. In Redcliffe, I saw the future Corypheus built. We can't let that happen. 'Twas always so, Ahí. was it not? The madman would bury us all. Siempre lo tiene. Pardon me, but does this mean everything's lost unless we get to the Illuvion before him? Corypheus has a head start, no matter how quickly our army moves. We should gather our allies before we march. Can we wait for them? We should send our spies ahead to the Arbor Wilds. Without support from the soldiers, you'd lose half of them. Then what should we do? A mí me encanta la primera. You overcome it. All three of you together. Josephine, have our allies send scouts to meet us in the wilds. Liliana, your fastest agents will join them. Together, we'll have enough spies to slow down Corypheus's army until Cullen's soldiers arrive. Such confidence. But the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morgan. Please, lend us your expertise. 'Tis why I came here. Although it is good to Mira, see ve, lo it tiene ahí, where ¿lo ves? you Siempre lo he tenido, recognize. siempre. Y solamente ahí. Any further instructions, A lo Inquisitor? mejor maquillaje. Estoy orgulloso de vosotros. The Inquisition began as a handful of soldiers. Thanks to you, we're now a force that will topple a self-proclaimed god. I could ask for no finer counsel, no better guidance. I speak for all of us when I answer. We could ask for no finer cause. We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or this illuvion. Las palabras francesas siempre a Liliana le salen muy... Bueno, gente, esto es, ¿vale? 40 puntazos de poder. Tengo poder para allá, para regalarle a todo el mundo. Vamos para allá. El equipo tiene que ver con elfos y tiene que ver con magia, ¿vale? Así que lo lamento mucho, que por mucho que me guste, me hace siempre muchas gracias, entre la lengüita, la flecha, dónde está apuntando, cómo se ha hecho, está todo súper para insinuar. Está claro, ¿verdad, gente? Tenemos que llevar a solas. Solas. El pícaro. Yo soy el pícaro esta vez. Es que tenemos que llevar a solas. Vamos a ver. Es de elfos. Es de elfos antiguos, ¿vale? Más adelante a lo mejor no, pero es que es súper importante. Aquí Toro no pega nada. Vivienne tampoco. Cole tampoco. Blackguard es que es mi tanque. Podríamos llevar a Cassandra, pero a los dos le da igual. A estos dos le da igual. Y a estos dos. Y este es mi marido. Quizás deberías de llevar a Cassandra para ayudar a los magos. Yeah. Ella tiene mejor guardia. Sola no está bien equipado, así que lo malo que para el boss, que esta vez sí que hay boss, bueno, pero bueno, también nos ayudó bastante en el velo, así que siento mucho que Sera se está quedando un poquillo atrás en las misiones de modo historia, pero claro, es que las misiones de modo historia tratan mucho de la magia, tratan mucho de los elfos. ¿Qué hago? ¿No llevar a solas? Es que solas pega bastante. Esta escena me encanta. Me parece una de las mejores de todo el juego.
Que nos enfrentaba el ejército de Corypheus, ¿no? Y nosotros vamos por detrás, ¿no? Hostia, de todos los mapas. Por eso me gusta tanto esta escena, porque salen todos los mapas. Ahora después lo digo. Es que me ha hecho gracia. Y los todos en la mesa de guerra. Ole, Diana con los cuervos. ¡Uy, qué hijos de puta! Claro. Tú tienes que destruir el ejército de Corypheus, los asentamientos. Y ahora viene la fuerza bruta. No me acordaba nada de esto, ¿eh? Y mira, Cullen no se queda atrás, ¿eh? Cullen no... Hostia, ya está la Diana luego lista. Cullen no se queda atrás, me refiero a que Cullen va primero a luchar, ¿eh? Cullen no es de los que se quedan atrás, ¿eh? Pero tú eres el inquisidor y tampoco te quedas atrás, ¿eh? Que me hace gracia lo del mapa, porque, tío, es que da muy épico lo de acuchillar el mapa, como diciendo, vamos a estas posiciones, pero es que me imagino la escena de después, en plan, quitando los cuchillos, mirando el mapa todo agujereado. How goes the battle, Captain? Me hace The Red gracia. Templars fall beneath our blades, your worship. Commander Cullen says they're nearly finished. Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north. We can clear you a path through his armies. Vale. Do only what you must. We need enough people for a celebration when we get back to Skyhold. We will not fail you, my lord, no matter what comes. Andraste guide you, Inquisitor. I wonder, is it Andraste your soldiers invoke during battle, or does a more immediate name come to their lips? No ve. They show me respect, Morrigan. No one mistakes me for the Maker. True, you are far more likely to come to their aid than a chantry fable, but I digress. If your scouts report accurately, I believe these ruins to be the temple Qué guapa of esta morra. Mythal, Está muy guapa. Which is? a place of worship out of elven legend. If Corypheus seeks it, then the alluvion he covets lies within. Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash. Aquí siempre me equivoco. ¿De qué? En los caminos. Tardo 50 años en salir. Y tú no vas por mejor camino, ¿eh? Que no sé por dónde hay que ir. ¿Qué es eso? Creo que por ahí no es. Entonces, ¿por dónde es? Creo que por donde nos dejan por el otro lado, ¿eh? ¿No ves? Te está pasando lo mismo que a mí. ¿Cojones? Por ahí no es, amor. Es por atrás. ¿Seguro que no es por ahí? No, por ahí no es. Ah, por ahí, ¿no? Coño. Exacto, por ahí. Pero a mí me cuesta mucho trabajo. Este mapa lo confundo mucho. Hostia, estos son equipos muy buenos. Esto, claro, como he estado, para no subir nivel, he estado farmeando en equipos, en mapas antiguos. Claro, la mierda. El equipo que me salía era mucho peor. Es verdad que tengo 3 magos. It's mostly the people trying to cut our heads off that manage that. Empress Celine's general is just down the hill, Inquisitor. He wishes to join you. Esto te da ya equipo súper alto, el corazón de la tormenta. Te pido una pecha, pero creo que los materiales, teniendo dinero, por eso he visto que es tan importante lo de la chica, lo de Josephine. Teniendo dinero se puede comprar, porque como tenemos DLC del corazón este negro, esto ¿cómo se llama? El emporio negro, se puede comprar los materiales, que te cuesta una pecha, pero se pueden comprar. Coño, lo que le quito, ¿no? Mira, este sí que me da experiencia. Ah, mira, sí que le afecta esto, ¿eh? ¿Qué? Lo de dormir.
Ahí está Dorian quitándome experiencia. Hay que tener cuidado con los bosses y todo eso, ¿eh? Porque con los bosses hay que desactivarlos. Fuera de coña. Porque es que Morrigan, como lo utilice, el boss no me da experiencia. Dorian, no Morrigan. Mira, ¿ves? Que hay un bug que no te da experiencia y me da mucho coraje. Porque si se pudiera comprar, pero la experiencia no se compra. Coño, es que Corazón de la Tormenta está muy bien, ¿eh? A ver si gano bastante dinero como para subir 2 niveles. Y en el siguiente nos compramos el siguiente 2 de golpe. Y después para que los recursos te den más y cosillas así. Pero bueno, poco a poco. Y tampoco hay prisa, pero como ya poco a poco nos están acabando los mapas y cosillas así. Coño, es para... Yo voy a matar al de arriba primero. ¿El de arriba era malo? Sí, el que está ahí. Coño, pues ni me había coscado. ¿Ves? Ah, pues sí, es malo, es malo. Este es más durillo. Yo esta vez pasaba eso. Yo iba tan a lo bruto que se me destrozaba. Está bajando. A ver, llevas tantos mouse que dices, bueno, ellos le están dando la... Sí, por eso. Pero si este es un guardia gris. Cuéntame que todavía ha habido guardia gris que se lo ha afectado. Pues qué pena, tío. Qué pena, tío. O sea que este es el ejército de Corifio. Vale, ya se ha puesto por detrás del puente. Que no vea, ¿eh? Muerto. ¿Y ahora por dónde? ¿Por la cascada para abajo? Ah, pues sí. ¿Qué cojones? Ah, pues no. El lateral, cariño. No, ese no. El otro lado. Pero esta es una cascada. Those were Grey Wardens. They must be the last of those enslaved at Adamant. Poor bastards. Corypheus has them dying by the dozen. ¡O 7! A ti te pasa lo mismo con este mapa. Te estás perdiendo igual que yo. ¡Deja a mi compi! A mi compi lo dejas tranquilo. A mi compi lo deja. Hijo de puta. A mi compi lo deja. Imagínate el soldado, el orgullo que tiene que ser que venga el inquisidor a salvarte el culo, ¿eh? They fall! The Red Templars fall! ¡Dios! Ha explotado en 1000 pedazos. Para allá, ¿no? Porque hay una cascada para allá. Ah, pero... O para allá. Tiene más pinta de ser para allá. Sí, están los elfos. Coño, qué pecha de corazón, coño. Si esto es buenísimo. Y la música épica. There, ahead, an entire camp of Red Coño. Templars. Look sharp! They've got archers on the wall. Vale. Sí, ¿eh?
elves are just that. Está transformando a un compi mío en un fantasma más fuerte, ¿sabes? Who were those elves? They didn't look Dalish. It seems this temple of Mythal is not deserted after all. Mira, ve, lo Perhaps reconoce. these creatures are the reason few return from the Arbor Wilds. Uno nada más, ¿no? Vale, pues sola nos habíamos dirigido al trueno, ¿no? Pues entonces este. Vamos a llevarnos a este. Joder, gente, perdona. O este qué hace. Más daño, este me gusta, el de los hechizos. Y después la tormenta. Y después este y este. Y le hacemos 100% del trueno. Tiene quitado el hielo, ¿no? Sí, lo tiene quitado. Es que, por ejemplo, aquí este se lo podría quitar. Y este también lo tiene quitado, vale. Más gentita. Qué pedazo cofre, ¿no? Ah, y... ¿Ha salido muy mal parado? No, bien. Hemos encontrado los elfos raros y ha dicho todo el mundo, ¿pero eso qué es? Oh, Y dice Zola, parece que el templo no está desabastecido, no está abandonado como todos creíamos. Joder, no veas solamente para llegar al templo, ¿no? todavía no alcanza el segundo cerco, ¿eh? Yo creo que son 3. No me digas. ¿Para qué tiene un ordenador encendido? Ah, mira, ahí están los elfos. Están luchando con los elfos, esta gente. Es verdad que después el espíritu lucha con nosotros y está súper bien, tío. Es que aquí hay corazón de la tormenta por todos lados, primo. Es que hay corazones por todos lados, con lo bueno que es eso. Es que un mineral de rango alto, ¿eh? Coño. Que nos lo hemos cargado. Y se está enfrentando al otro. $195. Y eso que uno te lo ha quitado Dorian. Y es que es por eso, es que... Aunque parezca que no, pero contra ciertos boss y tal, por ejemplo, cuando lleguemos a la zona... O si yo necesito farmear. En verdad tampoco necesito farmear porque voy overlevel. Pero... Más adelante, ciertos enemigos que me dan mucha experiencia, sí o sí, no hay que desactivarle eso, ¿eh? Los magos están a favor luchando.
Hay otro camino para allá, ¿eh? Voy a tirarme por aquí, pero... Ahí creo... Mejoras, gente. Mejoras que tengo, que tenemos que hacerlas. O obras maestras de esto, que podemos tener, creo que una en cada parte de la armadura. Bueno, no sé si en cada parte de la armadura, pero en el arma seguro. Que hacen que tus técnicas te cuesten menos. Imagina lo roto que está eso. Que tu técnica te cueste menos, tío. Y cosillas rotas de ese estilo, tío. Una locura. ¿Sabes? O que tú regeneres más rápido. Que creo que las obras maestras pueden fallar, pero de todas maneras guarda antes de crearlo y carga todas las veces que haga falta. ¿No? Coño, para el doctor. Es una tontería que pueda fallar eso. Si tú puedes guardar y cargar. Pero está muy bien, ¿eh? Cada cosa. Después nos vamos a hacer full armadura cuando la compremos todo. Que yo creo que va a ser mucho mejor que la que compremos en el Emporio. Cuando compremos todas. Que ya estáis viendo que poco a poco hemos estado comprando todas las legendarias. Las chiquitillas no son tan buenas, aunque también son una pechá, ¿eh? He comprado 3 o 4. Imagino que en el siguiente también compré otras 3 o 4. Otra vez. Hasta que me la acabe. Vale, otro suministro aquí. No me ha hecho falta, pero bueno. Claro, te pone full vida. Este lo hemos matado normal y este no me ha dado experiencia. Es decir, que de normal no mucho no me dan experiencia, ¿eh? Pues ya está muy leve. Por eso lo digo. Estamos bien, ¿verdad? Voy a cogerlo, pero estamos bien. No vea lo que quita la expulsión, tío. Qué locura, tío. No sé por qué en el Dragon Age nunca me ha dado por hacerme picar. Es la clase que nunca me he hecho. He hecho mago y me he hecho guerrero. Y en el 1 solamente me he hecho mago. En el 2 me he hecho mago y guerrero. Y en el 3 mago y guerrero. Los pícaros nunca me llaman. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha desaparecido? Que te sales del mapa. Ah, Porque no estás muerto, pero te sales del mapa. que no te puede ir para allá. Es decir, que me equivoco de camino, que es para allá. Al salirte del mapa, no te quita la vida, porque no te has hecho daño. Pero te dice por aquí no es. Pero te dice que por ahí no es. Que he visto a mi compi ahí luchando. Tú cuenta de que no es un mapa libre. No, se puede decir que esto es un mapa lineal. El último. Pues yo me creía que esta zona tú la ibas a hacer mejor. Ibas más perdido, igual perdido que yo. Ese es mío, es tuyo. Ese es mío, ¿no? Sí, porque está atacando abajo. ¡Dios! ¿Lo casillo? De solas. Que al matarlo, cuando se convierte en... Es que hay ciertas cosas que no combinan bien. Al matarlo, como se convierte en un espíritu, no explota. ¿Sabes? Es decir, que si lo infecta con lo de la explosión, el explosivo ese, como este, claro, si se convierte en espíritu no explota, porque cuenta como que no ha muerto. Y es como... hay ciertas cosas dentro del propio nigromante que están regular.
Y esa mierda de que tú al matarlo y se convierte en espíritu pierdas la experiencia es como, tío, ya lo he matado. No pierdes el loot, pero la experiencia sí. Y depende del enemigo muy importante. A ver si me acuerdo contra el boss quitarlo. Porque, coño, con que me dé 1000 de experiencia que he desperdiciado, ¿sabes? Súper importante. Quítalo ya. Yo lo quitaría ya, ¿eh? Nah. Quítalo ya. O más adelante. Luego se te olvida. Una vez que esté dentro. Qué bonito el templo, tío. Me recuerda a Shadow de Colossus. El silencio. I hear fighting ahead. Coño. ¿Qué estás comiendo? ¿Caramelos? ¿Quieres alguno? No. Qué pecha de templarios, ¿no? Y con flechas. ¿Quiénes son? ¿Nuestros? No, 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 son de los malos. Ah, ese es el malo. Still think to fight us, master. Está hecho mierda, ¿eh? These are but Todo el vídeo que remnants. tienen They encima. will not keep us from the well of sorrow. El pozo de las penas. Well of Sorrows. No puede entrar. Be honored. Witness death at the hands of a new god. ¡Puede entrar! ¡La ha matado! ¡La ha matado! Pero podrá revivir una y otra vez. Tendrá como un punto de resurrección y resucitará, algo así. Pero la ha matado, ¿eh? ¿Quiénes son esos elfos, tío? Aparte, tiene una... Pero hasta el aspecto, son raros de aspecto. Son como elfos antiguos. Uy, tiene una pinta de hecho mierda, tío. It cannot be. Across the bridge, now! ¡De un guardia gris! ¡Que te mande el pie al cuerpo! No pasa nada. Me voy a un cuadrado que hay por ahí, ¿verdad? Porque tienes la sangre. Estará sellada con magia. ¡Hostia! Como están infectados y un de estos antiguos se puede transportar. Pues menos mal que Blackwell no tiene sangre. Menos mal que Blackwell es de mentira. Menos mal. El agua de mentira. At last, Mythal's sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. Hold on. Corypheus mentioned a well of sorrows. I thought he was here for an alluvion. I am uncertain of what he referred to. ¿Seguro? You were guessing. Corypheus might not be after this alluvion. It might not even be here. Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know No sé si haberla molestado, pero... Quería que le iba a responder de otra forma. ¿Está bien cómo le he And his contestado? life force passes on to any blighted creature, darkspawn, or Grey Warden. ¿O tú qué dices? Corypheus can't really die. Eso es verdad. En verdad no me debo Find a amor way en to stop esta. him once we're done here. 'Tis strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens are able to slay them. Yet Corypheus they locked away. Perhaps they knew he could do this, but not how. La próxima vez, sé un poco más amable. Que no sabía que iba a responder yo así, pero bueno, también lo que tú dices. En verdad no me debo a Morrigan. Lo digan aquí,
Sí, es como dice, coño, ¿por qué no han metido aquí? Yes. Are you certain Corypheus is using the power of the Blight to make himself immortal? Perhaps you forget. I was in Ferelden during the Fifth Blight. I have seen a true archdemon. Es verdad que la contesta un poco borde, pero bueno. Gained the power to send his soul into blighted bodies. That is the real question. Will answering that question let us destroy Corypheus for good? Perhaps. I would suggest first dealing with the well. If Corypheus obtains it, any chance of success could be lost. Do you know what this part of the temple was used for? The room we stand in is a vestibule, not the temple proper. To those who knew it, Qué raro que Sola no diga nada, ¿eh? more than a polite knock at the gate. Y menos que está hecho para que Morrigan lleve la batuta. Familiar to ancient elves as bowing to a queen is to you or I. I find it difficult to picture you curtsying to anyone. Have we become so familiar you can predict my manners and customs now? Nothing is lost by indulging in the occasional civilized conduct, particularly when unexpected. You said this Mythal was worshipped as a goddess. So one assumes. What is a god but a being of immense También power? hace bien en callarse. The dread old gods were nothing more than dragons, after all. They rise as archdemons, and they die. Perhaps Mythal was a powerful elf, a ruler among her kind. History often plays storyteller with facts. You admit lack of knowledge, and yet dismiss her so readily? I do not dismiss her. I question her ¿Es así, supposed Sola? divinity. Sí. One need not be a god to have value. Truthfully, I'm uncertain Mythal was even a single entity. The accounts are varied. There are varied accounts of Mythal. In most stories, Mythal rights wrongs while exercising motherly kindness. Let fly your voice to Mythal, deliverer of justice, protector of sun and earth alike. Other paint her as dark, vengeful. Pray to Mythal and she would smite your enemies, leaving them in agony. More Dalish tales, I assume. ¡Hostia! Dale, dale, dale. If you know more about this, Solus, speak. The oldest accounts say Mythal was ¡Hostia! Una escena entera de solas. She was the mother, protective and fierce. That is all I will say. Es todo lo que This is diré. not a place to stir up old Sabe más, ¿eh? Whatever the truth, all accounts of Mythal end the same. Sabe más, solas, ¿eh? Beyond, with her ¿Y por qué no nos lo dice? What do you mean, exiled? Hostia, y esto es extra. Que a la contestación de solas. Hace un acierto traerlo, ¿eh? Many Dalish believe this is why the elves fell from grace, and their gods did not save them. Or perhaps they were simply rulers slain by Tevinter. Who can say? You've seen the elves here. They seem odd. Indeed. Two things are possible. One, this is a group of Dalish separated from their brethren, cultists, fanatic in their desire to keep humans away. Two, these are elves descended from the ancients, having resided here since before the fall of Arlathan. The second appears unlikely, but if true, the implications are astounding. Me gusta. If they keep records, it could change everything we thought we knew about history. Tis thrilling, no? To discover an era thought lost forever has possibly thrived in the shadows. We may, however, find these elves reluctant to part with their long-kept secrets. Yes? Do you know what this part of the temple was Eso used ya te lo has for? preguntado. The room we stand in is a... To those... These customs must have been as familiar to ancient elves. You've seen the elves here. One. The second appears unlikely. Es por esto. True? The Este nuevo. implications are astounding. Is that even possible? Este. How? With magic, anything is possible. Whatever the truth, the Guardians successfully kept the temple a secret. They must kill all who enter, even the Dalish. A more sensible question might be, why? Ahí está. As you... Este es nuevo. Vale. Encuentro la manera de adentrarte más en el templo. Ya empezamos. Hay escalera. Ah.
I see the Red Templars have already encountered the temple's guardians. Those elves lay an impressive ambush. Where are they? Suministros repuestos. Preparing another display of hospitality, no doubt. Espera. Mira por el otro lado de la escalera. No, es que aquí había... Recordar que había algo. No, ahí hay algo. Pero mira también el otro lado de la escalera. It appears the temple's magics are still strong. ¿Qué tiene que ver? Ancient Elven. Es que había una cosa que I can't deberías de make ver out antes much. de esto. Pero... Antes no. Atishol vir Abalasan. It means enter the path of the Well of Sorrows. There is something about knowledge, respectful or pure. Shiven. Shivenen. 'Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. At least we know the Well of Sorrows was important. Supplicants to Mythal would have first paid obeisance here. Following their path. ¿Seguro que el may camino es aid antes de esto? entry. Hay una cosa más que te tienes que ir que seguramente Pero a ver no. si te dice Good algo. Andrastians, we offer a prayer to elven Completa el gods. ritual para abrir la puerta. Es que ella If luego te need va a be, volver al Unless you ritual. wish to turn back. Si tú lo dices. Que es una tontería, que tampoco es, pero que estaría curioso. Creo que ya se ha quitado lo de la puerta, ¿eh? Porque hemos descubierto el ritual. No, me ¿Por ahí? Sí, por esa puertecilla, a ver si hay algo. Eso es lo que quiero que veas. A ver si hay algo por ahí. Why would this be here? Something wrong? It depicts the dread wolf, Fen-Harel. Mira esto lo que In tiene. elven tales, he tricks their gods into sealing themselves away in the beyond for all time. Setting Fen-Harel in Mythal's greatest sanctum is as blasphemous as painting Andraste naked in the chantry. Dale, dale, dale. Especial, ¿no? Mi clan tenía estatuas suyas. My clan set statues of the Dread Wolf outside our camp. They're meant to frighten harmful spirits. Perhaps. I thought the ancient elves above quaint superstitions. For all your knowledge, Lady Morrigan, you cannot resist giving legend the weight of history. The wise do not mistake one for the other. Pray tell, what meaning does our elven expert sense lurking behind Te llaman this? fatal. None we can discern by staring at it. ¿Qué hacemos? Hace una pareja muy You mona. look like you're about to kiss when you argue. 'Tis time we pressed forward. Agreed. No le gusta a ninguno de los dos. Es que es muy interesante visitar esas estatuas. Coño, ¿cómo estamos del inventario? Ah, 19 de 90, menos mal. Ya, creo que no hay cosas más interesantes. The Temple of Mythal, constructed in an age when elves, not men, Es que luego se te abre la dominated this puerta y esta Before zona the como que Imperium pasa un... destroyed it. They believed Mythal a goddess of justice. Joder, están interactuando Elves constantemente, came ¿eh? here to request judgment after they proved their worth. ¿Tengo bastones? Sí, mucho mejor. Silence has reigned here for time beyond memory. Amor, ¿qué estás haciendo? Coño. Do not step Ah, any place tienes you que have esperar, stepped before. tienes que ir uno a uno. There can be no vacillation. This is where petitioners walked the path of their gods. It is where they paid fealty to the gods. I have seen it in the Fade. Only the reverent were permitted to touch this ground, and No only eres in tan solemn rápido contemplation. porque a lo mejor no se activa bien. A la morriga. No, si eso es lo de antes, lo de... Es más jodido lo de lo de... Joder, no sabía yo que era tan largo el templo. Esto vamos a tardar aquí, ¿eh? Creo que los perros... ¡Ay, qué chulo! A porrazos.
Ya, no, no, Hold them off. Ah, no, menos mal. Vale, se lo voy a quitar. Se lo voy a quitar. Son muchos. Vale, se han caído por abajo. Ahora se lo voy a quitar. Después de esto se lo quito. ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Ha pasado súper suave? ¿No lo ha hecho Nacho? Con permiso. Vamos a matar a ese que queda y ya está. Come on, we might catch them. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. You've an army dying out there, Inquisitor. We're wasting time fiddling with this magic. If jumping down will get us out faster, we should do it. In this case, I must agree with the witch. This is ancient Doria, ground, Blackguard deserving se of puede our subir muy respect. rápido. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. You're very eager to reach our destination. Are we not all eager to stop Corypheus from achieving his mad plan? It sounds like what you want is that well. There is a danger to the ¿Lo sabía el natural eje de order. puta? Legends walked Thedas once. ¿Lo Things sabía? of might and ¡Hija de wonder. puta! Their passing has left us all the lesser. Corypheus would squander the ancient power of the well. I would have it restored. ¡Hijo de puta! Dale eso porque lo otro es I demasiado. wasn't expecting your answer to be so romantic. Trust me, your surprise is matched only by my own. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great A lo boon mejor ya no sabía is del pozo de given la to de la those who esto, pero al use the leerlo Well si of se entera Sorrows, quiere el pozo. but at a terrible price. What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. Is your real goal the power inside this well? Yes, if that is the only way to preserve it. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. ¿Esa no es la entrada? Míralo y ahora te dirá cómo. Estos son los rituales. No, eso es para seguir a Samson. No, Samson es este. Ah, vale, pues ya está. Sigue los rituales. Te voy a matar, Morrigan, te voy a matar. No le va a gustar Blackguard, pero bueno. Yes. ¿Qué cojones? I want to discuss the well again. Oh, I see. An opportunity to use the well may not even arise. I understand this.
All I meant to suggest is that, if it does, I be the one to do so. I am willing to accept the consequences. Ostras. What if something happens to you? What about your son? Kieran is a strong lad. He will thrive, with or without me. Are you sure of that? I am sure of precious little these days. Yes? ¿Ya está? Está, porque... ¿Con todas las conversaciones y todo eso que había? Joder, pues espero que después me hable más, ¿eh? More rituals? What are they for, do you know? I believe they signify an intent to lay oneself bare, to champion a cause without Sí, como lo de esto de andraste. Mythal's cult was not fond of vacillation. One approached them with nothing less than complete confidence. What happened to those who were less sure of themselves? Legend does not say. Perhaps this place has a more gruesome history than we know. Do you know what this part of the temple was used for? It may have served as a chamber of reflection, perhaps to contemplate the righteousness of one's cause. More importantly, I suspect none were permitted beyond this area without a priest. Ancient texts claim Mythal passed judgment in the flesh, but 'twas surely the priests who proclaimed rulings here. Why did the ancient elves insist on so many rites? We may safely assume one did not petition high priests for Mythal's justice by strolling up and knocking. I see no more insufferable ceremony here than in a chantry. Let's continue. ¿Quieres que te busque los rituales para hacerlo más rápido? Yes. No. Joder, qué mierda. Que nos quiera dar del pozo, tío. Una caca. Esto es la puerta. Exacto, ¿ves? Ah, para abrir esta puerta completa los rituales. Sí, si tienes los tellas cerca. Por eso te decía que si querías que te lo buscara. Porque hay uno que es un poquito complicado. Bueno, vamos. No le va a gustar hablar, igual, pero bueno. ¡Joder! ¿De verdad? Me voy al difícil, ¿no? Ese es el más difícil. ¿Cuál era este? Ahí está. Vale, lo tengo tachado, ¿vale? Hay que acordarnos, ¿vale? Ajá. Que uno de los ataques preferidos de este. Yo lo considero uno de los más difíciles. Vale. Vamos a ver. Ah, esto ya es. Sí. Recuerda que es esto más la otra parte de al lado. Por eso es de los más difíciles. ¿Qué dice primo hermano? Ah, y arriba también. Claro. Ya la he cagado. Vale, por eso se entra por aquí, vale. Esto es fácil. Recuerda, las zonas amarillas no desactivan el ritual. Me explico, ¿no? ¿No? No. ¿Lo ves? No lo desactivan. Vale. ¿Todo esto de verdad? Sí. A ver cómo te la apañas para no cagarla. Porque te acabas de quedar encerrado. Indeed. ¿Qué pasa? Time to proceed to the next ritual, I should think. Gracias que te he dicho la pista de que la zona amarilla no te afecta, que a mí me costó la vida. Ya creo que los otros son más fáciles.
Coño. ¿Ese era el difícil? A mí era el difícil. Es grande. Por eso. Qué pena que no te diga nada más, tío. Coño, a ver que no había preguntas del... Que no sé. The ritual is complete. We are close. There is but one more path to follow. Se me da Se bien, te ¿no? da bien. Además, sin pensártelo. Hay que tirar por el ocizá y ya está, ¿no? Es aquí, ¿no? Ahí arriba. ¿Y ahí qué hay? Un mosaico. What's this? I believe we are in the presence of the elven goddess Ondrul, Lady of the Hunt. Or a goddess of sacrifice, according to some. Truly? I wonder if that is why Ondrul's patron animal is the hare. It is said the Dalish invoke her before a chase, especially if they happen to be stalking. Se pelean constantemente. Y tú eres... Eso puedes hacerlo tú. My clan avoided human settlements, never mind raiding them. A sound tactic, if one has room to maneuver out of harm's way. Other Dalish clans do not keep so scrupulously hidden. Cuidado que aquí tienes que contar con lo de abrir esa ventana. ¿Eh? Eso, que eso se abre, tienes que ir pasando. ¿Cómo que eso se abre? Que tienes que sortear eso. Vamos a verlo. Este es más complicado, ¿eh? Es verdad. A tirar. Porque va a abrir esa zona. Pero no se cierra, ¿no? No, tendrás que cerrar, tendrás que volver aquí para volver para que se te abra ese. Es decir, termina esta zona y... Pósate otra vez lo amarillo. Tira. Se te abre eso. No era complicado. Tú esa prueba. Claro. Come, let us see if the door. En general. Los brutos. Los claro. brutos. Los brutos es que has completado todos los rituales. Los brutos son los que lo desaprueban. Tampoco es que ¿Te sea... imaginas que te vas y te tiras? Después de todo lo que has liado, vas y te tiras. En plan, me tiro. No, porque ya no puedes. Nada más los brutos, los demás les da igual. Incluso a Sera, que no es... Todo esa prueba. Por culo, tío. 'Tis not what I expected. What was this chamber used for? Vaya, los ojos brilli a Morrigan, ¿eh? Brilli en cuanto ha visto el pozo. He tardado mucho menos de lo que esperaba, ¿eh? Es que te lo he hecho súper rápido a la primera. Supongo que también de haberme lo pasado otras veces. No me acordaba nada del mapa, pero nada. Pero sí que me acordaba, pero... are unlike the other invaders. You have the features of those who call themselves Elven. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? Son mis enemigos, ¿no? ¿No? They are my enemies, as well as yours. I am called Abelas. We are sentinels, tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Vira Belasan. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you.
Investigar antes de especial. Vale. So you're elves from ancient times, before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan. The Shemlin did not destroy Arlathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. Wait, that's not right. What are you saying? You would not know truth. Shemlin history is as short as the pool of your years. What did the Imperium do then? Are you saying it wasn't a war? The war of carrion feasting upon a corpse, yes. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Vira Belasan must be preserved. What is this Vira Belasan exactly? It is a path. No sé qué especial poner, porque no sé, voy a tener seguramente unos cuantos. No tengo ni idea, ¿eh? Speaks of priests, perhaps. More than that, you need not know. A ver, ¿qué tienes tú? ¡Ostras! El tuyo también es muy bueno. Uf, o de elfo de solas. Yo contigo. Tú eres elfo. Me gusta más solas. Como un especial. Venga, a ver. ¿Verdad? Venga. Solan tiene conocimiento y es élfico. Me gusta. Vale. Solus, perhaps he'll listen to you. What shall I say, Inquisitor? Shall I sway him from a millennia of service by virtue of our shared blood? He clings to all that remains of his world, because he lacks the power to restore it. Lo que prefieres eres tú. Our people have lost everything. They need you. They could learn from you. Our people? The ones we see in the forest, shadows wearing Valisleen. You are not my people. And you have invaded our sanctum as readily as the Shemlin. We knew this place was sacred. We've respected it as best we could. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mythal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. Alíate. ¿Y el pozo? No te preocupes. Alíate. I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vira Belasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! ¡Hija de puta! ¡Se ha ido por su propia cuenta! ¿Tú qué te crees? Pero los elfos siguen siendo aliados nuestros. Claro. En plan, lo que haga Morrigan, ¡ah! A mí no me incumbe. ¡Ah! Lo ha hecho ella. Said the elves destroyed themselves before my countrymen came along. Could that be true? I can hardly believe it. This would be our guide. Coño, me gusta mucho la gente que he traído, ¿eh? Dorian también ha tenido su propia escena, ¿eh? She seeks to protect the Well of Sorrows. ¡Hostia! ¿Cómo me ha dejado de todo? Ah, no, ¿qué tal? tú ve por ahí. Él te va a guiar para evitar esto. ¡Hostia! Ahora... Ahora... O sea que el pobre va a su ritmo. El pobre va a su ritmo. El pobre tiene muchísimos años. Entonces, mientras que ahí están luchando... I've seen Orlesian palaces with less gold. What did the ancient elves do here? Perhaps it was meant to kindle a sense of awe in visitors. No, vi lo que nos estamos enterando. It's working. ¿Eso es oro? Sí, todo es oro. Lo que están diciendo. He visto zonas con menos oro que esto. Te estoy llevando por un sitio donde no están luchando. Oh, esto es para mí. Está... Ahora voy. Oye, ahí hay otra cosa, ¿no? Sí. Ah, de los enemigos que están muriendo. Se aparecen aquí. Hensra,
Voy. I believe she would prefer that we remain close. Just a quick look around. Amor. Se está cerrando, ¿no? No, que hay un texto del velo. ¿Un qué? ¿Un qué? Una antorcha del velo abajo. Eso yo Voy a no guardar sé. por si se me cierra, ¿vale? Sí, vete. ¿Dónde? Fuego del velo, ahí. ¡Coño! Es decir, habrá algo interesante. Un de esos del velo. ¿Ahora por dónde ha ido? Estas puertas no las abro, ¿no? ¿Esa ha escuchado? Escrito elfo antiguo. Enciéndelo. No se enciende. Ah, mira, ahí hay una palanca. No se puede. El guía está un poco hasta la polla de ti, ¿eh? El tío está diciendo, este tío está saqueándolo todo. Que a lo mejor era para el escrito antiguo, ¿eh? Que no... Escrito antiguo intraducible. Las puertas no las abro porque me pueden descubrir los enemigos, ¿no? Sí, las puertas no las abras. Porque tú normalmente lo que harías sería ir por las puertas, ¿no? Sí. Sin estos pasadizos secretos, ¿verdad? Exactamente. Vale. Lo que te intenta el elfo es evitar todas las guerras. Mira, ve. Aunque llevará Tú irías por estas zonas, ¿no? Y Claro. tú si saltas irías por estas zonas. Sí. Y sin embargo, esta zona secreta es donde vamos con este tipo, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento que tendrás que luchar. ¿No ves? Los enemigos están en el otro lado The de la... Sentinels are holding off the Red Templars. ¿No ves? La lucha está en el otro lado. Y lo malo es la experiencia, pero bueno. Estás haciendo- La verdad que está... También estás teniendo un montón de códices, piénsalo. En su lugar. Claro, están por detrás. Que nadie te dice de que tú no... Si tú quieres, las puertas están ahí para meterte en la pelea. Ujú. Pero es innecesario. A ver lo que te dice... ¿Por dónde te lleva el centinela? Por aquí, pero no viene. Ahora, dale tiempo que el pobre está pachucho. Está pocho. Te va a abrir esa puerta. La que tú no puedes abrir, ¿te das cuenta? Tú no puedes abrir de ninguna manera. Pero si aquí no hay nada. O a saber dónde te lleva. O te la ha abierto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí al lado. ¿Para qué? Vale, que hay que ya atravesar esta puerta. ¿No? Saquea. Hay que ya atravesar la puerta. ¿Sí o no? Oye, ¿había algo en la línea amarilla? ¿Ahí hay una cosa... ¿Ahí hay algo que te sirva de algo? ¿O no? No, voy a atravesar ya la puerta. Aguanta un poco más, a que sean menos. Hostia, no de aquí al lado, ¿no? Y ya estamos aquí. ¡Qué ingenioso! ¡Qué de puta Morrigan! Que da igual tu opinión, que como tú no te quieras liar, si tú te enfrentas a ellos, en verdad podríamos probar todo el templo, pero dudo que haya... ¿Sabes? No merece tanto la pena ya. Pozo de las penas. The Well of Sorrow. Impide que Sansa utilice el pozo. Maker's balls. So Mythal endures.
How has such magic lasted? En plan, yo me he aliado con ellos y lo que haga Morrigan no forma parte mía, ¿sabes? Te dije que te aliaras sí o sí. No ve. You tough bastards. A day's march, hours of fighting, and still fierce as dragons. The Chantry never knew what it was throwing away. Samson, sir, watch out! Inquisitor. Menos mal que me he You and those quitado elf la things de esa. don't know when to stop. We come to the back end of nowhere, and here you are. Leading the Inquisition takes me to all sorts of interesting places. You Me ha gustado came too mucho far this time. Corypheus tantos chose me twice. First as his general, now as the vessel for the Well of Sorrows. You know what's inside the well? Wisdom. The kind of wisdom Dorian that can y scour Sola me a ha gustado world. mucho. I give it to Corypheus, that he can walk into the Fade without your precious anchor. What's your part in it? What's a vessel? What else empties a well? I'll carry its power to Corypheus. One more task entrusted to me. Being force-fed Chantry lyrium was good for something. This armor makes me a living fortress, mind and body. I won't forget a word of the well's knowledge. Corypheus will be unstoppable. I'll see Corypheus dead before I let him wield that power. How are you going to stop him? You're no match for Corypheus. Even if you drink from the well, you'll never master its wisdom as he could. This is the strength the Chantry tried to bind. But it's a new world now, with a new god. I will bring Corypheus the well's ¿Cómo es power Fiora? and Porque aquí estaría Fiora, ¿no? ¿Es igual de loca o más como una esclava o cómo es? ¿Poseída o cómo? Racional. ¿Sí? Puedes hablar con ella. Pues me gusta entonces este como malo más, ¿eh? Fiona es como, no tengo más remedio que estar aquí. Y si tú haces unos parámetros, te quitas el combate de encima. ¿Sí? Hasta ese punto. Hasta ese punto de que ella dice, me retiro. Y a la mierda Corypheus. Este está más como, este está envenenado, es que tiene el lirio rojo encima. El lirio rojo le domina, mientras que a Fiona nada le domina, sino ella tiene magia y a ella no le domina a nadie. Y está por Corypheus porque es la alianza que necesita. Hostia, debería haberle sacado la ulti antes. Ah, mira, me ayudan los compis. ¿Qué compi? Ah, los elfos, ¿no? Claro. Esta es lo que me hubieras dicho. You think you'll win? Ha! Come on then. There's no mountain to save you now. Fool! No! You'll pay for that. Puño, se vuelve cada vez más grande. Se ha convertido 1700 de experiencia, ¿eh? Well, you wretch. You can't take it from Corypheus. You mustn't. Still breathing after all that. Impressive. We can take him back to Skyhold for judgment. ¡Hostia! ¿Certeza? ¿Qué es eso? Ni puta idea. ¡No ve Morrigan! You heard his parting words, Inquisitor. The elf seeks to destroy the Well of Sorrows.
So the sanctum is despoiled at last. You would have destroyed the well yourself, given the chance. To keep it from your grasping fingers. Better it be lost than bestowed upon the undeserving. Fool. You'd let your people's legacy rot in the shadows. Ahí ya puedes decir lo de necesitamos el pozo. Haz lo que quieras. Es que no me parece bien, tío, la codicia de Morrigan, pero también es verdad que ese conocimiento, verlo perdido por... Es que esto no le va a gustar. Ya decía... ¿Qué le puedo decir atrás? Pero me decía enfadada, ¿eh? Y esta, después la tengo que ver en el castillo, ¿sabes? Venga. Samson thought the well's knowledge was valuable. It could help stop Corypheus. I care nothing for your petty conflicts. No ve. You'll care when Corypheus arrives for the well. Eso es cierto. The well clearly offers power, Inquisitor. If that power can be turned against Corypheus, can you afford... No me envenene, Morrigan, no me envenene. Do you even know what you ask? As each servant of Mythal reached the end of their years, they would pass their knowledge on through this. All that we were, all that we knew, it would be lost forever. Mire, ya está perdido. Look around you. Everything your people were, it's already gone. It is. Pobrecillo, tío, me da pena, tío. There are other places, friend, other duties. Your people yet linger. Elven such as you? Yes, such as I. You have shown respect to Mythal, and there is a righteousness in you I cannot deny. Is that your desire? To partake of the Vira Belasan as best you ¿Esto tú lo has hecho alguna vez? To fight your enemy. Not without your permission. One does not obtain permission. One obtains the right. The Vira Belasan may be too much for a mortal to comprehend. Brave it if you must. But know you this. You shall be bound forever. Ya, ¿esto tú lo has hecho alguna vez? Bound to a goddess who no longer exists, if she ever did. Morrigan. Bound as we are bound. The choice is yours. Tío, me encanta el karma. Me encanta el karma. Bueno, no spoilees. No he dicho nada y la gente no sabe lo que estoy diciendo, ¿eh? Is it possible this Mythal might still exist? Anything is possible. Elven legend states that Mythal was tricked by Fen-Harel and banished to the Beyond. Elven legend is wrong. The Dread Wolf had nothing to do with her murder. Murder? I said nothing of... She was slain, if a god truly can be. Betrayed by those who destroyed this temple. Increíblemente Yet the Vira súper. Belasan remains. As do we. That is something. Are you leaving the temple? Our duty ends. Why remain? There is a place for you, Lethaline, if you seek it. Perhaps there are places the Shemlin have not touched. The Imperium went to great lengths to expunge Elven history. You might be the last to know the truth. Would the elves of your lands listen to the truth? They might. Would it hurt to try? It very well may, Shemlin. Yes. It may be that only Uthenra awaits us. Joder, me ha encantado entre todo, tío. ¿Tú alguna vez has tenido este equipo? No. If fate is kind. Thank you for this gift, Abelas. Do not thank me yet, Shemlin. Malas amalin nahalam abalas. Me ha encantado. Yo es que llevaba a Dorian y yo con solas no he ido. His name, Abalas, means sorrow. I said, I hoped he finds a new name. Hace un acierto trae a Zolas como un castillo. Hace un acierto como un castillo.
I was correct on that count, at least. Is it still a threat? Can Corypheus use it to travel the Fade? You recall when I took you through my alluvion, I said each required a key? The well is the key. Take its power, and Mythal's last alluvion will be no more use to Corypheus than glass. I did not expect the well to feel so hungry. Atrás vamos. Seems like that should be a concern. Knowledge begets a hunger for more. I am willing to pay the price the well demands. I am also the best suited to use its knowledge in your service. Or more likely to your own ends? What would you know of my ends, elf? You are a glutton drooling at the sight of a feast. You cannot be trusted. ¿Te va a molestar si se mete en el Of pozo? those present, I alone have the training to make use of this. Let me drink, Inquisitor. You alone? This is my heritage. ¡Ucha! I have studied the Es oldest verdad que tú eres elfo. lore. I have delved into mysteries of which you could only dream. Can you honestly tell me there is anyone better suited? What about you, Solus? No. Do not ask me again. What about you, Dorian? A human from Tevinter scoops up the last bits of elven knowledge? I know why you ask. I know it's important, but I can't be that man. Perhaps you're right. I am. You know I am. You're not concerned about the price. Bound forever to the will of Mythal. Bound to the will of a dead god? It seems an empty warning. Perhaps a compulsion yet remains. Who can say otherwise? I do not fear it, even so. Es que, tío, es que uno se ríe, tío. Are you sure you want this, Morrigan? We don't know what will happen. We do not, and yet it must be done. I am ready. Que pone conozco el peligro del pozo. Nada. Dale. Pero es que vaya que sea una opción, ¿sabes? No, Que sea igual para él, que sea para él, para los elfos. No, no quiero, por si acaso. Thoughts? She is right about only one thing. We should take the power which lies in that well. I trust you with this power more than her. But it's not for me to decide. I don't want to risk losing you to a well. Oh, no, Enough deliberation. Give me your decision. Es que esto... Solamente... Es que vaya que sea esto y tengamos que estar otra vez toda la conversación, tía. Esto es saber arcanos, tío. No sé, no me interesa. Me interesa este. Es que te das cuenta de que arriba no te sale ninguna opción. Hemos guardado antes, tío, pero aún así... Es que justamente después de la batalla de Sansón. Como sea, joder, le voy a dar, pero... Looking at it, listening to it. That's not just knowledge from the ancient elven priests. It's their will. How would you know such a thing? That's what Abelas was telling us. The collective will of the priests puts anyone who drinks under a compulsion. A gas. Can't you feel it? That would match the legends, but it does not tell us what the gas entails. I would still use the well, but you are right. We must be cautious. ¿Ya está? Vale, Pues... está bien. Venga. It's yours. Doble que de todo el hielo esa prueba. Pero ya hasta lo demás no se ha molestado nadie. Solamente todo lo de hierro en la otra y en esta. Pero, tío, ¿qué hago? A mí me da igual porque todo lo de hierro esa prueba, tío. Si no me llegas a hacer caso, no hubiéramos perdido. Por cierto, en el resto no dice nada. Lo aprueba, Cassandra lo desaprueba, Viviana lo desaprueba mucho. Por cierto, no he dicho nada ni de Dorian, ni de Sola, ni de Blackguard. ¿Será que lo tengo al máximo? Puede ser. Morrigan? Are you all right? Elasin Salah. Visan.
Tanala. I am intact. There is much to sift through. But now we can... ¡Ha entrado! Pero llego tarde. Ha vuelto a joder. The Illuvian. ¿Por qué brillas? Ah, porque has subido de nivel. Through the mirror. Por el pozo. ¿Seguro? Yo creo que es porque... Ha brillado. Porque el pozo está protegido. ¿Ese es quién, eh? El pozo. Y lo rompe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ve! Me ha encantado tu novio. Tu marido. No voy a perderte. Yo no pierdo Perderte por un pozo. No ve todo de hierro y todo. Ya hemos llegado al tercer nivel, gente. Ya hemos llegado al tercer nivel, creo que el último. Ya no se mejora más el feudo celestial. Creo que ahora deberíamos ir corriendo para morir. Quiero ver la escena. No, tienes que ir a la mesa de guerra. Oh. Pero bueno, ya voy a ir para... Hostia, es tardecillo, ¿eh? Me ha encantado el equipo, tío. Solas ha sido un acierto llevarlo. Estaba en cada escena con conversaciones y cosas propias, ¿eh? Me ha encantado Solas, tío. Es súper... Es que yo creo que debería ser hasta obligatorio que te lo tengan que poner obligatorio, tío. When you went through that mirror, Corypheus and his archdemon fled the field. I'm not sure why. What he wanted was no longer within the temple. Perhaps. He spent so long trying to get into the temple, he probably couldn't have helped his forces by that point. Then Corypheus is finished. If he is wise, he will hide and rebuild his strength before he attacks again. He will not hide. You sound pretty certain when you say that. The Well of Sorrows held many voices, and they speak to me now from across the ages. They hold wisdom, secrets I never dreamed possible. But even they fear what Corypheus has become. But he's not a god yet, is he? Not yet. He is both powerful and immortal, but he has a weakness. The dragon he calls is not truly an archdemon. It is a dragon in which Corypheus has infested part of his being. He doubtless did so out of pride to emulate the gods of old. That pride... Entonces podemos matar a dragón. Kill the dragon, and his ability to leap into other bodies is disrupted. He can be slain. You're sure? If there are no bodies for him to jump to... You assume there is a limit to the range of his power. There is not. Then what do you propose? Killing the dragon is no simple task, if it could even be found. There is a way to defeat the dragon, to match Corypheus in his power. The well whispers it to me now. Your help will be required, Inquisitor. Speak to me when you are ready, and we shall begin. I'll see to Skyhold's defenses in the meantime. No. Vamos antes a lo que vamos. Ah, ya se te ha metido Samson en el feudo. Sí. Vamos antes a lo que vamos. Hablar con la señorita Morning. Sí. Ya después hablaremos con todo el mundo y todo. Qué bonito. Inquisitor. ¿Tenemos ya el tercer nivel o todavía no? ¡Ah, todavía no! Juraría que ya sí. Bueno, pues habla con Morrigan. Segundo nivel todavía. Me cago en Dios. Hola, madre Giselle. Me voy a morir. A mí que no lo tiene escondido, chiquilla. No pasa nada, gente, porque esto nada más va a haber otra escena más, que es la que yo quiero ver, ¿vale?
que es súper interesante, que completa el capítulo. Inquisitor, thank the Maker you're here. Morrigan chased after her son into the Illuvian. She was terrified. Coño. She was chasing Kieran. She said he activated the mirror somehow, and then she ran into it. I've never seen Morrigan like that. You must go after her. I will find help, Inquisitor. Esto es lo importante, gente. Esto en verdad es una continuación de lo de la mesa de guerra. Ya después ya podemos hablar con todo el mundo, podemos hablar de lo que ha pasado, no os preocupéis, que después eso, pero es que esto es súper importante. Wait, this isn't the crossroads. This is the Fade. ¿Qué cojones? How did the Illuvian lead here? Can it go anywhere? Esto no me acordaba. ¿Qué cojones? Pues ha ido derechito. ¿Seguro que no te acordabas? De nada. Yo me acuerdo perfectamente. Entonces, ¿tú dónde creías que ibas a ir? No sé. Pero esto el velo es físico. Sí, eso es el velo físico. Aparte, no vea ya la experiencia que tenemos para decir que esto es el velo. Como que lo reconoce, ¿sabes? Como su segunda casa, en plan, que es el velo, primo. Morrigan! Go back. I must find Kieran before it's too late. ¿Qué pasa? Why would Kieran do this? How could he do this? We stand in the Fade. To direct the Illuvian here would require immense power. Oye, ¿qué le pasa a Morrigan en la cara? Estará sucia de buscarlo. Now, after all I have sacrificed. We'll find him, Morrigan. He can't be far. Estará sucia de buscarlo por la tierra. ¿Ves? Tiene suciedad y tierra. Whatever happens to him now, it is my doing. ¿Ves? Tiene tierra y suciedad. Please, help me look, Inquisitor. Just a little longer. No vea, ¿eh? Venga, a buscarlo, hija. Pobrecilla. Estará por aquí, no te preocupes. Es una buena madre. Y la musiquita. Morgan lo dice. Es que el velo es infinito. Literalmente. Es que es verdad que es infinito. Ah, mira. Ahí está. ¿Qué cojones? There he is. Who's with him? That's... No. ¿Qué cojones? It can't be. Flemed. Mother. Mother. ¡Novi! ¡Madre! Now, isn't this a surprise? So this is all some kind of family reunion. Mother, daughter, grandson. Encima el hijo especial, ¿eh? It rather warms the heart, does it not? Kieran is not your grandson. Let him go. As if I were holding the boy hostage. She's always been ungrateful, you see. Ungrateful? I know how you plan to extend your life, wicked crone. You will not have me, and you will not have my son. That's quite enough. You'll endanger the boy. What have you done to me? I have done nothing. You drank from the well of your own volition. You... Karma, gente. Esa ansiada... esa ansia de poder... Dice, ya estoy dispuesta a pagar el precio. Morrigan lleva huyendo toda su vida. Prácticamente... Desde el 1 lleva huyendo de su madre. Porque quería poseerla. Es que, pero no, pero lleva huyendo. Es que su conocimiento de poder dijo en el 1, sé que mi madre en algún momento volverá. Y lo dijo en el 1. Después de matarla, en convertirla a dragón, dijo, sé que mi madre volverá, pero estaré preparada para entonces. Y la misión de Morrigan era huir. Todo este tiempo tiene a Kieran, que le ha sacrificado todo. Tiene al ¿cómo se llama? Al guardia gris. Al marido. Al marido. Y ahora...
por su sed de conocimiento que forma parte de ella, se ha enlazado de por vida a la persona de la que ella quería huir. Es que es poético. Por eso he dejado que iba del pozo, porque lo sabía. Y por eso he dicho antes lo del karma, porque sabía que en 5 minutos lo voy a ver y tampoco nadie iba a esperar nada, ¿sabes? Pero ya estoy dispuesto a pagar el pago cuando ella ni se imaginaba el precio tan grande que debería pagar, ¿sabes? Es poesía. Es poesía. Should expect the unexpected by now. Está atada a ella. I'm sorry, Mother. I heard her calling to me. She said now was the time. I do not understand. Once I was but a woman, crying out in the lonely darkness for justice. And she came to me, a wisp of an ancient being, and she granted me all I wanted and more. I have carried Mythal through the ages ever since, seeking the justice denied to her. Then you carry Mythal inside you. She is a part of me, no more separate than your Sí, heart que al final se han fusionado y se han vuelto una después de tanto You hear the tiempo. voices of the well, girl. What do they say? They say you speak the truth. But what was Mythal? A legend given name and called a god? Or something more? Truth is not the end, but a beginning. So young and vibrant, you do the people proud and have come far. As for me, I have had many names, but you may call me Flemeth. Ah, mira, sé quién es Flemeth. I know the name Flemeth. My people call you Ashabelenar, the woman of many years, and speak of your legend. It says long ago you left your husband for a lover. Your husband then tricked you, killed your lover, and imprisoned you. Then a spirit came to offer you vengeance. Mythal, that's what you spoke of. One day someone will summarize the terrible events of your life so quickly. But yes, I was that woman. That is Me ha how gustado my mucho. tale began. Flemeth appears in other legends, helping heroes for reasons of her own. I nudge history when it's required. Other times, a shove is needed. Ah, mira, los elfos te necesitamos. Esto es muy If bueno. Mythal is a part of you, why haven't you helped us? We've called to you, prayed to you. What was could not be changed. What about now? You know so much. You know not what you ask, child. Está haciendo todo Why did esto una Mythal come to maravilla, you? ¿eh? For a reckoning that will shake the very heavens. And you follow her whims. Do you even know what she truly is? You seek to preserve the powers that Joder, me ha were, encantado, ¿eh? No vi lo que se abre como elfo, ¿eh? Eso como humano no hay, ¿no? Pero nada, ninguno de los dos. to happen. She was betrayed as I was betrayed, as the world was betrayed. Quiere venganza. Mythal clawed and crawled her way through the ages to me, and I will see her avenged. Nunca la había visto así. Y yo tampoco. Alas, so long as the music plays, Nunca la había visto así. ¿Pregunto esto? ¿O qué queréis? ¿Qué queréis? So you lured us here. What do you want? One thing and one thing. Es que debería haber un puto de Morrigan. ¡No! ¡No! No. I will not allow it. He carries a piece of what once was, snatched from the jaws of darkness. You know this. He is not your pawn, Mother. I will not let you use him. Have you not used him? Was that not your purpose? The reason you agreed to his creation? ¡No, ve! That was then. Now he is my son. Flemeth extends her life by possessing the bodies of her daughters, Inquisitor.
That was the fate she intended for me. I thwarted her, and Mosquito. now she intends to have Kieran instead. Atacar a Fleme, solo es un niño. Wait, the way she talked about Kieran. I am not the only one carrying the soul of a being long thought lost. He is more than that, Mother. As am I. Yet do you hear me complain? Our destinies are not so easily avoided, dear girl. Mother, I have to. You do not belong to her, Kieran. Neither of us do. If Kieran is so special, why did you wait until now to come for him? I did not know where he was. Morrigan cleverly hid him from me. Until now. 'Twas the well. Always grasping beyond your reach, despite all that I taught you. Me gustaría atacar a Fleme. Whatever else you think he is, Kieran is still a child. And so much better behaved than his mother was at his age. Kieran, As you wish. Hear my proposal, dear girl. Let me take the lad, and you are free of me forever. I will never interfere with or harm you again. Or keep the lad with you, and you will never be safe from me. I will have my due. he returns with me. Decided so quickly. Do whatever you wish. Take over my body now if you must, but Kieran will be free of your clutches. I am many things, but I will not be the mother you were to me. Que la ha quitado. No more dreams? No more dreams. ¿Le ha quitado el archidemonio? Va a quitar el archidemonio. A soul is not forced upon the unwilling, Morrigan. You were never in danger from me. Listen to the voices. They will teach you, as I never did. Wait! ¿Por qué atacar a Fleme? A mí me cae bien. Ha sido Lo que impresionante. ha hecho ha sido liberarle al Esa nene. escena ha sido impresionante. Por eso ya desde entonces, yo al principio bebí del pozo. Ha sido Desde entonces impresionante. siempre dejo que Morrigan beba del Ha pozo. sido impresionante. Pero de verdad, me ha encantado, gente. Are you all right, Kieran? You are not hurt? Me ha encantado, tío. Más que el propio pozo. Oh. She wanted the old god soul all along. Is it worth reminding myself that perhaps I do not know everything after all? My mother has the soul of an elven goddess, or whatever Mythal truly was, and her plans are unknown. Y se ha llevado el alma del archidemonio. Era lo que ella quería. You truly had no idea what she was. I knew she kept the truth from me. I even suspected she was not truly human, but this... I always thought the so-called elven gods were little more than glorified rulers, but now... I have doubt. And doubt is... an uncomfortable thing, Inquisitor. Just be thankful you did not drink from the well. I am evidently tied to my mother for eternity. So Kieran had the soul of an old god.
taken from the archdemon at the final battle of the Fifth Blight. Yes, he has never known anything else. I'm uncertain what effect this will have on him. But why did you... I told you at the temple, the magic of old must be preserved, no matter how feared. Kieran had a destiny, and now it is in Flemeth's hands. I suppose we shall see what she does with it. For what it's worth, I think you did the right thing. Did I? She was testing me, and I cannot tell whether I passed. ¿Has bebido alguna vez del pozo? Nunca. Now we must prepare to face Corypheus himself. It seems Mother was right. The voices of the well tell me I will be able to match his dragon. All that remains is for you to find him. ¿Quieres que te cuente? ¿Qué ocurre cuando tú bebes del pozo? Sí, cuéntalo. Primero, tú no tienes ni puñetera idea de cómo gestionar ese conocimiento, por tanto tú no sirves de ayuda. ¿Vale? Eso es lo primero. Y luego, segundo, deja esperar un momento. Ocurre la misma escena porque Fleme al final, a través de ti, descubre dónde está Morrigan y todo eso. No puedes hacer nada porque... Ah, bueno, sí. Yo es que intenté atacar a Fleme y Fleme me hizo ¡quita para allá! Y me dejó a de la perdida. Y al final... Ya tenemos Ferandalis. Sí, la teníamos desde el primer año. Y en esta escena de dar las gracias que tú no bebiste del pozo, pues aquí te agradece que hayas bebido del pozo. Porque así ella no está atada a su madre. Ah. Esas son las diferencias. Pero vamos, que tú bebas del pozo no te sirve de nada, es como magia desperdiciada. Así que siempre la mejor decisión es que Morrigan beba del pozo. Me ha encantado, tío. Me ha dejado la boca abierta, ¿eh? Mother must be very pleased. If I see her again, I will have no choice but to do every single thing she commands. I feel certain what happened at the Temple of Mythal must somehow have been her influence. You might be right. 'Twas a temple dedicated to her after all. Is it a coincidence we ended up there? There must be a connection we cannot see. I suppose we have little choice but to proceed and be thankful she assisted us at all. Do you trust what Flemeth told us? About what she is? I am uncertain. I knew there was more to her than I realized, that she was not Vale, justamente lo mismo que hemos hablado antes. I once found her grimoire, and that was where I learned her immortality was gained by stealing the bodies of her daughters. Flemeth claims I misunderstood. It is not forced on the unwilling. Meaning I might agree to such a thing? Impossible, yet there seemed an undeniable sense of truth to the things she told us. All my years spent hunting for arcane mysteries, and the greatest was the one I left behind. So what do you intend to do now? Once Corypheus is defeated, I will take Kieran and leave. Where I will go is uncertain. I must consider the fact that Flemeth may yet have plans for me. I am, after all, her servant. Such a delight. Yet we must now consider the coming battle. I hope all I learned from the well proves worthwhile. I'd like to know more about you. If you have questions, then ask. ¡Hala! ¿Y el niño no puede hablar? No. No, niño no. La que sale ya, pollito. Vale, vamos a hablar con los consejeros para que se active lo siguiente. Solamente hablar con ellos. A ver si se activa un poco más y avanza un poco más a nivel 3. Porque no tengo ni idea de por qué no lo tengo. Es que no tengo ni idea. La verdad. Y... porque yo sé que existe un nivel 3. Sé que existe la estatua con la cabeza. Y ya después en el siguiente capítulo hablaremos con todo el mundo, ¿vale? Aunque no creo que vaya a hacer. Pero bueno, algunos al menos me dirán algo. Y farmearemos gracias a la nueva habilidad. Vamos a ver la nueva escena. Antes de empezar, lógicamente, no vamos a ir al siguiente.
Pero vamos a ver lo que ocurre. Ah, mira, que directamente ya está. Sí, ya está disponible. ¿Cómo es? No quiero verlo ni nada. La condena al mundo entero. Coste 0. Coste 0. Esto lo vamos a hacer después de... Segundo del caballero. ¿Qué es esto? No sé lo que me han dado. Los templarios rojos han enviado refuerzos a las tumbas esmeralda para proteger las operaciones. Podemos capturar a alguno de ellos y si les privado de lirio tiempo suficiente hablarán. Me gusta más el Gulen. Leliana teníamos algo, ¿no? Sí, los cuervos. Los cuervos ya lo hemos hecho, ¿no? El asesino desaparecido, ¿qué es esto? ¿Claro? Este es 9 minutos. Es cebra. No, pero había otro. A lo mejor se ha ido por haberlo hecho. ¿Este? Ah, vale. ¿No? Deberíamos capturar a Digno nosotros mismos, interrogarlo, para saber cómo se infiltró en el feudo. ¿Me gusta? Vale. Ya está, ¿no? Ya están todos, ¿no? Porque la otra creo que tenía una larga. Sí. Pues qué raro, tío. Entonces yo me habría metido en el siguiente. El siguiente, no sé si empezar mañana. ¿Sabes? El siguiente, porque el siguiente todavía no es el final. Queda todavía 1 o 2 para el final, ¿no? O el siguiente el final. No, no. ¿Final de la historia base? ¿Sí? Oh, vale, pues ya está. Hostia, pues entonces... Coño. Por eso habría que haber hecho el Pris de León antes. Pues entonces, ¿por qué no tenemos la tercera cabeza? ¿Porque es después o cómo? No me acuerdo. Bueno, gente, hablaremos con todo el mundo, ¿vale? Vamos a farmear bastante. Otro nivel. Si puedo, incluso 2, ¿vale? Ya que me dan más dinero. Si puedo, incluso 2 niveles. Y farmearé bastante, ¿vale? Venderé todo y todo. El siguiente, lo dicho, hemos explorado completamente las tumbas estas, que fue exagerado. Seguramente en el siguiente capítulo, ¿vale? Por fin, en Pris du Lion. Y ya nada más nos queda la duna y el oasis, que es como aparte, ¿vale? Y después los 2 DLC, que es postgame, ¿vale? Podemos enfrentarnos a Corypheus independientemente de lo que suceda ahí. Y creo que después puedes hacer... Los DLC puedes seguir haciendo cosas, ¿vale? Me gustaría, la verdad, nivel 3, pero... Vamos a hacer antes de nada en Pris du Lion, antes de hacer la siguiente batalla. Que tiene pinta de que nos vamos a enfrentar al dragón, tiene pinta de cosas gordas, ¿eh? Yo es que no me acuerdo de lo que ocurre ahí. Sinceramente, de verdad, no digo de coña, es que no me acuerdo de lo que ocurre ahí. ¿Vale? Y ya está, hablaré con todo el mundo, a ver lo que ha sucedido, a ver lo que opina y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Han sido unas cuantas horas y la verdad que ha sido guapísimo porque ha tenido un ritmo muy bueno. Me ha gustado porque... Coño, ha ido todo muy bien. Y los minijuegos no lo hemos... Los minijuegos no nos hemos encasquillado mucho en los minijuegos, sino que ha sido muy directo. Cristina se ha sorprendido incluso que lo hiciera tan rápido y tan directo. Sí, porque yo es más difícil. Yo en cuanto me ha dicho lo de la amarilla, vaya, lo he comprendido que puedo jugar con ella. Hombre, yo te estaba dando pistas. Sí, claro. No. Lo dejamos por aquí, vaya. Espero que os haya gustado. Ha estado bastante bien. En el siguiente capítulo hablaremos con todo el mundo. Y avanzaremos un poco, como siempre, en Pris du Lion. ¿Vale, gente? No olvidéis dejar vuestra marca como guerrero. Recordad que siempre darle a me gusta y a suscribirse. También en la descripción del vídeo está el enlace para Discord. Y nos vemos en Haciendo Aventura. Adiós.